Hoy tenemos un tema, como todos, la palabra de Dios es hermosa. Si comienzas por Apocalipsis o comienzas por el Génesis, o si te vas a la mitad con el libro profético de Malaquías. Lo importante es que la palabra de Dios siempre tiene algo que decir. La palabra de Dios es la cátedra principal para nosotros, para todo hombre. Y la palabra de Dios siempre tiene puntitos cruciales que nos ayudan a vivir día a día, momento a momento. El tema que vamos a ver el día de hoy pues tiene varias palabritas como salvación, ven, sígueme. Son estructuras que vamos a seguir el día de hoy para nuestra comprensión. Vamos a comenzar entonces con que realmente tenemos que ver que Dios nos diseñó a todos nosotros en la mente de Dios. Nosotros no somos hechos por casualidad. Fuimos diseñados por Dios. En la mente de Dios estábamos. Y en la mente Él nos amó, o sea, Él nos llamó a existir, nos trajo a la existencia por amor a su nombre. Y al mismo tiempo, como dice el libro de Colosenses, es Él quien nos sostiene en la mano poderosa. Nosotros no vivimos porque comemos o porque nos den todo lo necesario. Vivimos porque el don de la vida que Dios nos ha dado todavía está en nosotros. Él nos sostiene a cada uno de nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo. Y de igual manera nos llama aquí ya en la tierra. Nos llama por su gracia soberana, no porque seamos simpáticos, no porque seamos de un país o de otro país, sino porque en su gran soberanía, en su perfecta soberanía, Él nos llama a todos, a los que Él diseñó en su mente y lo trajo a la existencia, a todos los está llamando a su corazón. San Agustín tenía una frase que decía, de alguna manera la voy a parafrasear, que decía así: no vamos a descansar hasta que, si salimos del seno de Dios, hasta que no regresemos al seno de su amor, no vamos a descansar perfectamente, porque en Él está total, absolutamente la paz. Aparte de eso, Él nos sostiene por sí mismo. Él hizo un pacto consigo mismo. Por amor a mi nombre, no abandonaré al hombre. Por amor a mí mismo no voy a abandonar al hombre. Por amor a mí mismo los voy a sostener. Por amor a mí mismo y por medio de Cristo vamos a rescatar. Pero esta es una decisión que tiene que ser corroborada con una respuesta del hombre. Yo quiero contigo, Señor. Y esta porción es sumamente interesante porque si yo quiero contigo y mi esposa no quiere contigo, ya tenemos un conflicto. Pero si los dos queremos con Cristo, los dos caminamos juntos. Y es lo que dice la palabra: cuando van dos juntos, cuando van tres, cuando van cuatro, se hace poderosa la iglesia porque tiene mucho que decir. Ahora, un punto importante es: nadie reúne los méritos por sí mismo. Yo no reúno los méritos por muy profesional, por mucho que sepa, por muchas lenguas que tenga, por mucha historia, por mucha filosofía, por mucha antropología. No se trata de eso. Este es un conocimiento independiente, pero ninguno tiene el mérito, solo Jesucristo. Por eso, ante el Padre, quien vale, quien hizo el sacrificio perfecto es Jesucristo. Nosotros no le podemos agregar nada. Por el contrario, recibir las bendiciones que por medio de Él podemos nosotros tener. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en una cita que es 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Carol, por favor, ¿lo puedes leer? Amén. 1 Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando hablamos de Pablo, pues él mismo lo dice, de la tribu de Benjamín, un hombre que podríamos decir doctor, un abogado, o así lo entendemos, un hombre con un conocimiento, hablaba varios idiomas y todo lo daba por perdido. Todo lo que yo sabía de la ley, todo lo que yo entendía que era por obra, ahora Pablo es el que lo dice, judío de judíos, y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hablando, soy lo que soy por ti, por causa de ti, por tu gracia.
no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás, porque esa es la verdad. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en todos sus viajes. Y dice, no es porque yo tenga esa habilidad, sino que es por la gracia de Dios. La gracia de Dios estuvo conmigo, la gracia de Dios me dio la fuerza, me dio el poder para accionar. Pablo está reconociendo que esto no es asunto de obra, sino que es asunto de fe. Y la fe obra en nuestros corazones. ¡Qué tremendo! Este entendimiento de que por amor a su nombre y a su gracia nos ubica en cualquier escenario, no importa donde nosotros estemos, el poder de la gracia. Porque no se trata de mi nombre o de mi apellido o de mi rango académico, no es nada de eso, es por gracia y por misericordia. Y en cualquier lado, entender este principio es básico para una vida espiritual. Cuando hablamos de llamado de Dios, por eso les decía, vamos a utilizar varias palabras, el llamado, el ven, acompáñame, el sígueme. Hay varias palabras que están registradas en la palabra de Dios que tiene una connotación muy especial y ustedes lo van a ver en un momentito. Cuando estamos hablando del llamado de Dios, yo sé muy bien que en su mente Él nos llamó, porque nos llamó, nos trajo a la existencia, y estando en la existencia, Él nos sostiene. Sabemos que el hombre cayó, como dice el libro de Génesis, pero aunque el hombre cayó, jamás Él nos ha abandonado. Eso quiere decir, te sostengo y te tengo presente, a ti que me estás viendo. Se lo dice a cualquier hombre, porque cualquier hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dos palabras hermosísimas. Ningún animal, ningún otro ser fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero tú y yo sí. ¿Y en qué momento nos puso esa imagen? Cualquiera diría, pues fue en el Génesis, sí, pero Él lo pensó, Él lo diseñó, Él lo trajo a la existencia. Eso quiere decir, usted no es uno de tantos más, sino que usted es el amado de Dios. Qué cosa más curiosa. Dios lo personaliza. Dios te dice a ti, te amo. No estamos acostumbrados a que Dios venga y te diga, te amo a ti, así, a ti que estás ahí, te amo. Son cosas que son trascendentales. Ahora, cuando Dios llama y lo llama específicamente, si el llamado de Dios viene a mi vida, aquí vienen elementos que tengo que saber. Si Dios me está llamando, ¿para qué me está llamando? Y ahí son cositas que son importantes. ¿Para qué me llamó Dios? Al revisar mi vida digo, pero si yo puedo pensar que vine del otro continente y estoy aquí, ¿por qué me trajo de allá para acá? ¿Por qué estoy en Guatemala? ¿Por qué no en otro país? ¿Por qué estoy casado con Carolina y tengo 4 hijos, 6 nietos y así puedo seguir hablando? ¿Por qué? Encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, donde estemos, es clave. Y es maravilloso esa búsqueda. Porque en el transcurso de los días, de las semanas y de los meses, uno va viendo la mano poderosa de Dios que te va conduciendo, te va empujando de un lado para otro, para primero tener el encuentro con el Señor Jesucristo, para ser lleno del Espíritu Santo, para entender el propósito por el cual Dios me dice que estoy aquí en la tierra, porque no estoy solo por estar. No es aquello de que amanezco para desayunar, trabajo para venir, trabajo para dormir y vuelvo a amanecer. No tiene sentido. Encontrarle el propósito a la vida, eso es clave y eso viene a ser una tarea agradable para cada uno. Ahora, cuando hablamos de llamado, hay que ver que el Señor hace 3 llamados específicos, muy específicos. Y el primer llamado que el Señor hace es el llamado a la salvación. Y lo vamos a ver en 2 de Timoteo 1, 8, 9. Ahora, cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios te llama, Dios te está dando todo para la vida y la devoción. Si bien es cierto que cuando a veces Dios nos llama, por lo menos en mi caso, cuando me llamó, era muy grande el saco para mí. Era el llamado de Dios y me sentía como que, Señor, es imposible cumplir tu llamado, pero Él te va equipando poco a poco. Y el saco se va llenando y sabemos que es obra de Él. Entonces, el primer llamado que hace el Señor, estando aquí ya todos los seres humanos caídos en la tierra o separados de Dios, es el llamado a la salvación, porque no quiere que ninguno muera.
Así es que nos vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y 9. 2 Timoteo 1, 8 al 9. Corran, mis hermanos, y abran la palabra. Amén. Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y aquí vienen las cosas que decía cuando hice la introducción. El llamado es eterno. El llamado a todos nosotros es eterno. Voy a repetir el versículo 9 porque creo que ahí está la clave. ¿Quién nos salvó? O sea, el que murió por ti y por mí y clavó sus pecados en la cruz fue Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo pasa del poder de las tinieblas al reino de Dios, según Colosenses capítulo 1, versículo 13. Si nos llamó desde antes, vea lo que dice. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, porque el que lo hizo es santo. No conforme a nuestras obras. Nuestras obras aquí pasan a un quinto lugar, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La importancia de entender que Jesucristo en la cruz, Él vino a morir por todos nosotros, por todos, según Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. Aquí está el primer llamado, el llamado a la salvación. Y es por medio de Jesucristo que encontramos la redención. Nos pasa del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Es importante seguir para entender las siguientes palabras que vamos a platicar el día de hoy. La segunda palabra que vamos a ver es, si Dios me llamó a la salvación, y ya estando en la salvación, ¿qué quiere Dios conmigo? Entonces, el Señor obviamente quiere la santidad. Él es santo, Él es soberano, y nos ha invitado a la eternidad. Para esto nos vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Les damos un instante para que busquen la cita. 1 de Pedro 1, del versículo 13 al 16. Amén. Que dice así, subráyala. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La base de toda la estructura de una prédica, que es la cátedra que Dios nos da por medio de su palabra, nos tenemos que centrar en lo que la palabra de Dios dice. Esta es la fuente primaria de toda reflexión. Si me voy al versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó a ti a la existencia? El santo, el soberano, el rey de la gloria, ¿cierto? Si Él es santo, pues dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nos quiere Dios a nosotros, ya siendo salvos, santos? Y recalca en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En pocas palabras, el que me diseñó, el que me trajo a la existencia, el que me sostiene en la mano, el que me redimió por medio de la cruz, me está diciendo que ya salvo, que es el primer llamamiento. El segundo es sed santos. Santifícate en Cristo Jesús, santifícate en el poder de su sangre, escucha la voz del Espíritu Santo y camina ese camino que es el mismo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el propósito está centrado en la palabra de Dios, y con la revelación del Espíritu Santo vamos entendiendo poquito a poquito, más y más, hasta que llega un momento en que la cosmovisión bíblica se hace en tu mente, se hace en tu corazón y las cosas cambian. Ahora, este es el segundo llamado. Si el Señor me está llamando a la santidad,
también el Señor nos está equipando. ¿Y tú qué piensas de esto, Caro? ¿Es cierto? Es totalmente cierto. Realmente el Señor no solo nos quiere que entendamos cuál es nuestro propósito de vida, sino que Él quiere esa santidad, ese vivir apartados para Él, porque eso significa la palabra santidad en su contexto, que estemos apartados para Él y cada vez más apartados. La palabra apartado, primero vivíamos en un mundo donde el pecado, la corrupción, pues ahí está el mundo. El Señor nos saca de ese mundo, pero también nos comienza a sacar de nuestro propio corazón engañoso y perverso, y nos llama a la santidad. Ahora, ya caminando o estando en ese camino de la santidad, hay un tercer llamado. El Señor no te dice, bueno, ya eres salvo, te estás santificando y vete, mete en un closet. No, por el contrario, el tercer llamamiento que el Señor hace es al servicio. Te está llamando al servicio. ¿A servir a quién? Al Rey de la Gloria. ¿Y de qué manera se puede servir? De muchas maneras. Pero para esto tenemos que leer la palabra de Dios, porque si Él nos está invitando al servicio, veamos cuál es el modelo que tenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación al modelo? Y para esto nos vamos a ir a Mateo capítulo 20, del 20 al 28, por favor. Es una cita larga, pongamos atención, es un momento interesante cuando una mujer le pide al Señor algo. Vamos a ver Mateo 20, del versículo 20 al 28. Y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ve pues. Atrevida. La doña esta. Atrevida. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos el modelo. Si Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, a los 30 años comenzó su vida pública, y al ver su historia, al ver su mensaje, al hablar de que Él viene en el nombre del Padre y que viene para la redención del hombre, que no viene a servir porque Él siendo rey se anonadó, quiere decir, dejó su nombre, dejó todo lo que Él poseía en el sentido de poder cambiar todas las cosas, sino que se hizo hombre y se sujetó como hombre. Y bajo esa condición dice que viene a servir y a cargar el pecado de todos y a llevarlo a la cruz. Ese es el modelo de Jesucristo. Y ese es un llamado para todos nosotros. Ahora, a este llamado es donde más nos hacemos los papos, nos hacemos los quites de un lado para otro lado, porque eso de hacer todo lo que el Señor hizo en ese modelo perfecto, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, estas cosas ya lo van haciendo a uno retroceder un poquito, pero el llamado es real.
Un llamado no solo a hacer lo que nos gusta, sino un llamado a hacer lo que Él quiere para su reino, porque nosotros somos parte de ese reino. Y si Él, siendo el Rey de Reyes, vino a servirnos, también nos está diciendo a nosotros que lo hagamos como Él lo hizo. Estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo. Hay algunos que son bien aventados en esto y realmente entendieron este fluir del Espíritu Santo y hacen y obran en una forma maravillosa. Otros somos un poquito más lentos y vamos, como quien dice, de pasito en pasito, y hay otros que ya están abriendo sus ojos para entender este mensaje. Hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la santidad, hay un llamado al servicio, y ahora hay algo precioso que les quiero comentar, y esto es: el llamado y los dones que Dios nos ha dado son irrevocables. Gloria. Dios te llamó y Dios permanece eternamente en su llamado. Si Dios te llamó, Él sigue sosteniendo su llamado sobre ti. Y si te dio dones, aunque tú estés haciendo lo que tú quieras hacer, los dones están dentro de ti. Dios no quita lo que Dios te ha dado. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y lo repito, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Gracias, Cuando Señor. uno es papá, ve mucho más fácil esta imagen, como la imagen de nuestro Padre Celestial. Uno no desprecia a sus hijos. Tal vez un hijo ha hecho cosas por ahí no muy gratas, pero sigue siendo hijo. Yo no le voy a quitar el apellido ni el nombre que le puse. Es mi hijo. Sigue siendo mi hijo. Y nosotros somos por creación, somos de Dios. Y por creer en Jesucristo somos hijos de Dios. Entonces es irrevocable. Si Dios me dio dones, esos dones no me los va a quitar. Yo no le puedo quitar a mi hijo lo que él ya tiene, la genética que le hemos dado con Caro, nuestros hijos, no se la puedo quitar, es irrevocable. Y de igual manera el llamado eterno: no quiero que mueras, quiero que seas salvo, quiero que te santifiques y quiero también en este llamado a que seas un excelente siervo del reino de Dios. Vea usted qué interesante. Esto para recordarnos que si viene tormenta, no viene tormenta, incluso la misma muerte. A la misma muerte le podemos hablar: tú estás vencida a los pies de la cruz de Cristo, no tienes poder sobre mí. Hay un trabajo que tengo que hacer porque ya soy salvo, he entendido la santidad, he entendido que Dios me llama al servicio y que el llamado y los dones son irrevocables. Mis queridos hermanos, qué buena noticia para todos. Amén. El Señor Amén. está, el Señor es fiel, Él no cambia y su posición es de absoluto amor y de apoyo para levantarnos, para regresarnos a los brazos de Él. Qué tremendo poder ver lo que la palabra de Dios dice y que nosotros lo vamos confirmando por el proceso de la revelación que el Espíritu Santo ha hecho sobre nuestras vidas. Pero esto no queda aquí. Uno diría: bueno, ¿y en qué puedo servir? Mire, hay un montón de dones que Dios nos ha dado. De servir por todos lados. El vecino más próximo es a quien podemos bendecir, pero ¿quién es el prójimo más cercano? Mi esposa, los hijos, los nietos. El trabajo, donde estoy, no importa dónde estemos, hay un prójimo siempre enfrente de nosotros. Ahora, en relación al servicio, me interesan dos citas que las hemos platicado con mucha frecuencia dentro de esta iglesia, en donde hacemos referencia a la importancia de lo que dice Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Cuando hablamos de servicio y hablamos de ministerio, por favor, preste atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Efesios 4, 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Amén. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta cita cualquiera diría, bueno, ahí está específicamente hablando de pastores, de maestro, de evangelista, en fin, la clasificación que generalmente habla de Efesios capítulo 4, pero eso no es todo. Fíjense que a los que llama pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, son los encargados de edificar tu vida. Oiga lo que estoy diciendo, ellos están al servicio del pueblo. No como cabezas, sino al servicio a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son santos? Los que fueron separados, primeramente del poder de las tinieblas. Los que están siendo separados de esa dualidad que hay en nuestro corazón. El que nos separa también de todo lo que es el mundo. Vea que los ministerios están trabajando por el cuerpo que es la iglesia. Tú eres parte del cuerpo. Amén. Y si eres parte del cuerpo, la idea es que el servicio de estos personajes tan especiales que estamos hablando es para edificar, edificar a los santos, perfeccionar a los santos hasta que lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesucristo. Esto es para todos. Amén. Esto es para todos. Por eso les dije, vamos a ver dos citas muy especiales en relación al llamado y sobre todo al llamado al servicio. La siguiente cita es la cita base que Josué utiliza. Estoy hablando como casa Josué, no Josué del libro de Josué del Antiguo Testamento hoy. Y esta cita es clave porque cualquiera diría, eso lo tienen que hacer los apóstoles o los profetas o los encargados o los ministros, y eso no es cierto. No es cierto. Una vez tú eres del reino de Dios, una vez Cristo está en ti, tú eres portador de la luz de Cristo. Eres tú el que tienes que ir a evangelizar. Ya hay en ti una gracia de Dios extraordinaria. Pero qué mejor que sea la palabra de Dios quien nos lo dice. Primeramente dice, tú, Ángel, tú, Carol, eres una carta. ¿Cómo así? Eres una carta escrita por Dios. En este caso está hablando, hablando los apóstoles, Pablo hablando, tú eres una carta escrita, porque te hablamos, te enseñamos, te ministramos. El Señor hizo maravillas en tu vida. Tú ya eres una carta ambulante para hablar de Cristo, para trasladar el mensaje de salvación, para dar de lo que Dios te ha dado. Pero fíjese, una cosa es lo que yo estoy ahorita parlamentando o comentando con ustedes, pero vea lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 3, del 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, fíjese que esta palabra, lo que acabamos de leer, quiere decir, lo que está aquí, que es la palabra de Dios, es letra muerta. Y uno se asustaría, pero es palabra de Dios, sí, pero no se entiende si el Espíritu Santo no nos da la revelación. Qué cosa, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es hermosa cuando uno la lee históricamente o se va metiendo dentro de ella. Si no tiene el Espíritu es una letra muerta. Uno tiene un poquito de conocimiento, pero el Espíritu le da vida a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero me dio vida a mí. Si el Espíritu está en mí, el Espíritu me va revelando poco a poco la palabra. Pero leamos poquito a poquito esta cita de 2 de Corintios. Dice, ustedes son cartas, ustedes
Ustedes, a ver, levante su mano y díganme, aquí estoy, ahí están los que están allá y los que están aquí sentados también, porque aquí hay un grupito, mis hermanos. Entonces, nuestras cartas sois vosotros. Entonces, tú eres una carta. Podríamos decir que tú eres una procesión ambulante. Una procesión que tiene 2 piernas que va caminando y tiene 2 brazos para hablar muchísimas cosas, porque a través de las manos uno traslada mensaje. Vosotros sois cartas escritas en sus corazones por los hombres, dice, y leída por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, los apóstoles están hablando, ustedes son carta porque se ha escrito en ustedes el mensaje de salvación y el Espíritu de Dios está en ustedes. No escrita con tinta, esto es con tinta, sino que con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra como fue la que se escribieron en el Antiguo Testamento cuando Dios dio la Torá en el monte Sinaí. Ustedes se recuerdan, eran 2 tablas escritas por delante y por atrás con el dedo de Dios. No está escrita en tabla, está escrita en tu corazón. En tabla de tu corazón, ahí fue escrita. Quiere decir, aquí no solo tengo el aliento de Dios, no solo soy creación de Dios, soy redimido por Jesucristo, marcado por el Espíritu Santo. Y dice que aquí en mi corazón está escrito. Qué tremendo ustedes. Qué mensaje más fabuloso para nosotros los que ya entendemos estas cosas o estamos entendiendo cada vez un poquito más el mensaje tremendo que el Señor nos está dando. Ahora, el versículo 4 lo hace a uno pedacitos. Nos hace pedacitos porque ya sabemos esta verdad, pero qué rico es poderlo leer para reafirmar esa posición. Y dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, que así fue como comenzamos. No se trata si tengo una profesión, si tengo plata, si mi nombre es glorioso, si mi familia es de realeza. Todo eso es una visión de mundo, pero la visión de Dios no se trata de esa, sino de lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros. ¿Qué topado soy yo? En el reino de Dios usted no es topado, ni yo tampoco. En el reino de Dios no se trata de mi inteligencia, sino de la mente de Cristo. En el reino de Dios no se trata de mis obras, sino de las obras hechas Amén. Por medio de la gracia, Amén. Por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Diametralmente separada ambas cosas. Pero termina y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Yo valgo. No valemos. La cruz nos hace valer a nosotros. Qué interesante. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quien me hace útil en el reino de Dios es Él. Quien me da la gracia para trabajar en función de su reino es Él. No se trata de que tan inteligente o grande pueda ser mi cabeza de conocimiento histórico o de la palabra de Dios literalmente, sino de lo que Dios ha hecho en su vida o ha hecho en mi vida, transformándonos. Esto proviene de Dios. Y dice después el versículo 6, que es clave: el cual asimismo Él nos hizo ministros competentes. Ahora, esta palabra ministro, a veces, o la palabra apóstol, o la palabra profeta, en fin, son un montón de palabritas que se usan. No tiene sentido si primero no somos ministros. Y uno dirá: ¿y qué quiere decir ministro? La palabra ministro quiere decir servidor. Servidor, el que sirve. En hebreo la palabra es abad. El siervo que sirve porque quiere servirle a su Señor, porque ha descubierto que es un Señor grato, amoroso, fiel, perseverante. Y eso es lo que Él nos ha hecho ver a nosotros, de que Él es así. Cristo es un Dios vivo, soberano, Rey, lleno de bondad y de misericordia. Por lo tanto, cuando uno decide: sí, ya sé que soy siervo, pero quiero ser siervo por lo que es Él, quiero ser siervo porque sé a quién estoy sirviendo, quiero doblar mis rodillas porque sé ante quién se doblan, esa palabra abad agarra sentido. Ahí en el Antiguo Testamento habían siervos que tenían que servir porque eran esclavos. Pero cuando llegó su tiempo de cerrar su esclavitud, estos podían decir: mire, yo quiero seguir con mi jefe,
por quien es Él. Entonces había que tomar una cesna y con un martillo taladrar la parte del lóbulo de la oreja para decir, este siervo quiere estar conmigo, este siervo quiere trabajar conmigo. Y esto es igual en la palabra de Dios cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento. Señor, perfórame los dos oídos porque quiero contigo. Quiero hacer lo que tú quieres, que mi vida sea de testimonio. Y es aquí donde arranca el proceso de poder decir, Señor, quiero servirte con todo mi espíritu, con toda mi alma y con todo mi cuerpo, porque tú me has hecho ver que todo este mundo y todo lo que reina en este mundo, nada en relación a ti, que eres soberano del universo. Quiero servirte a ti. Entonces, salvación, imagínate. Nos llama a la salvación. Segundo, nos llama a la santidad. Luego nos llama al servicio. Hemos visto que el llamado de Dios y los dones son irreversibles. Irrevocables. Amén. Porque Él lo dio y no lo va a quitar. Eso nos hace ver quién es Él. Pero aparte de todo esto, hemos visto dos lecturas hermosas. Efesios 4 y 2 Corintios 3, del 2 al 6. Muchas gracias, Carlos. Entonces vemos, en todo esto vemos y digo, Señor, este mundo está caído, así dice la palabra de Dios, en el Edén está bien descrito, cómo tú viniste por nosotros, es un llamado eterno, has pagado con tu sangre, nos has comprado, nos has redimido, nos da todo lo necesario para la vida de devoción, nos llama a la santidad, nos invita al oficio más hermoso que hay de poder servir en su nombre. Al servir en función del reino, somos parte de ese reino. Amén. Qué tremendo, mis hermanos. Por todos lados el Señor nos rodea con lazos de amor y de ternura, como dice el libro de Oseas. Por todos lados. Revise su vida en la última semana. Y usted se va a dar cuenta que puede ver a Dios de distintas maneras. Cómo lo protegió, cómo le dio todo lo necesario, cómo ha guardado su vida, cómo te sigue llamando, cómo te sigue conduciendo por los senderos de la paz, por los senderos del amor. Ahora vamos a pasar a otro elemento que considero que es básico. Y es cuando Dios o Cristo dice, ven. Y la otra, sígueme. Se recuerdan que íbamos a tocar varias palabras. Ven y sígueme, pues diera la impresión de que es similar, pero tiene pequeñas diferencias. Yo le puedo decir a Julito, que está por aquí sentado, a Juan José, o a Luis, o a Daniel, porque por aquí están, y decirle, ven. Ese ven es aproxímate, pero la palabra sígueme es no solo ven, ahora sígueme. Y hay que ver la pequeña diferencia, porque esto nos va a ayudar enormemente. Así es que la palabra ven es ven y platiquemos, quiero hacerte entender, o ven y cuéntame qué es lo que tú me querías decir porque yo no lo entendí. La palabra ven se puede aplicar de muchas maneras, pero yo creo que la palabra ven ya la vemos un poquito. Pero cuando uno dice ven a nivel bíblico, si usted se va al Antiguo Testamento, incluso al Nuevo Testamento, cuando es el Señor quien llama y dice ven, ¿sabe usted la palabra que utilizan los siervos de Dios? Yo creo que Carol lo sabe. Heme aquí. Esa es la palabra. El que ya tiene conocimiento de Jesucristo, el que ya sabe que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en su trono, que reina y gobierna, que es el sumo sacerdote, que es nuestro abogado, y él dice, ángel, ven, heme aquí. ¿Por qué? Porque yo sé quién me está llamando. La palabra heme aquí es una respuesta de un corazón que tiene entendimiento, sabiduría, de un corazón que sabe quién lo está llamando y que por el simple hecho de llamarlo hasta uno se siente importante. Me llama Dios, imagínense. Qué cosa más tremenda. ¿Qué tal si hoy la noche el Señor te dice, Carol, ven, ¿qué? Adiós, ángel. Imagínense, de una vez, mejor le voy a decir que no le diga nada, porque todavía Carol y yo tenemos muchas cosas que hacer en este tiempo. Así es que, pero te me fuiste muy rápido. No, bueno, entonces la palabra ven. Ahora,
Esta palabra, heme aquí, es la respuesta de los que ya saben quién le está llamando. Porque en el mundo hay muchos que dicen, ven. No, ahí hay un diablo por ahí, ahí hay una ideología de género por ahí, hay una agenda globalista que dice, ven, únete. Hay que saber quién está llamando. Y esta palabra tiene significado para nosotros el día de hoy. Tengo varias citas, solo voy a aplicar una el día de hoy. El próximo domingo voy a hablarle de las otras 5 que tengo preparadas. El primer caso lo vamos a ver con Moisés. Vean ustedes cómo Dios llama. Dios sabe utilizar nuestra curiosidad para hacernos así, para atraernos. Solo vamos a ver un caso el día de hoy y es Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Éxodo 3 del 1 al 5, dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Cuando de repente yo veo por ahí, hay un montón de gente que está alrededor, nadie me ha dicho que me acerque, pero la curiosidad me hace acercarme, quiero saber qué es lo que está pasando. Y de chute uno se va a meter a ver qué es lo que está pasando. Imagínense una zarza. Esa zarza que estaba ardiendo estaba diciendo a la curiosidad de Moisés, ven para acá. O sea, el primer llamado es esa zarza. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor, ¿sí? Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En pocas palabras, la curiosidad de Moisés fue alertada. Qué curioso. ¿Qué será eso? ¿De dónde habrá venido? ¿Cómo es ese fuego? ¿Por qué no se apaga? Debería de consumirse. Pero ya tantas preguntas en su corazón lo tenía que llevar a un hecho. Y es que se encaminó. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Qué cosa? Dios utiliza nuestra curiosidad para llamarnos. ¿Qué te parece, Car? Muy emocionante, la verdad que así ha sido también en mi vida. En la curiosidad del Señor, recuerdo que me ha llamado en muchas ocasiones a cosas que yo desconocía, y cuando he llegado y he visto, el Señor me ha hablado directamente. Hay carros que tienen mensajes, y cuando uno le presta el mensaje, Dios te ama, es la forma de atraer la atención del que está conduciendo. Dios me ama. Tal vez no lo dice en voz audible, pero en su mente ya lo leyó. Dios me ama. Y ahí está. O lo veo como debo de verlo, o me hago el papo. Y es ahí donde somos especialistas en hacernos el papo. Pero el pobre Moisés no tenía para dónde. Era una zarza, estaba ardiendo, y la zarza te decía con el fuego, aproxímate, ven. El primer ven, interesantísimo. Dice después, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Ok? O sea, el ven y la respuesta de Moisés comienza a acercarse. Quiere decir que el ven fue exitoso. Tocó la curiosidad de Moisés y se acercó. Y dice, viendo el Señor que Moisés se iba acercando, entonces ahí sí dijo el Señor, Moisés, acércate. Y así como quien dice, ya viste el fuego, no se está consumiendo, ahora sí, ven. Este ven es la orden de Dios. Este ven es un poder de Dios de atracción. La gloria de Dios, la manifestación de Dios, el fuego de Dios atrajo la atención, pero después viene el llamado audible. Ven, Moisés. Y él responde,
heme aquí. Qué cosa, ¿verdad? El llamado de Dios, de tantas maneras como el Señor se puede manifestar, de tantas maneras como Dios te puede atraer. Hay 5 maneras que vamos a platicar de esto el próximo domingo. Y te vas a dar cuenta de que estoy seguro de que en las 5 estás tú. Y vas a decir, ¿de veras? ¿Así me habló el Señor? Esa fue la forma como Dios me atrajo a sus brazos de amor. Entonces, voy a dejar la interrogante, la inquietud en tu corazón para que no te pierdas el próximo domingo. Porque vamos a tocar lo siguiente. Ven que utiliza Dios para acercarnos a Él, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no lo haríamos. Oiga, por nuestras propias fuerzas, imposible. Romanos 7:8 dice muy claramente que la carne no quiere con Dios, no puede con Dios. Necesitamos la mano de Dios para ser jalados y necesitamos la mano de Dios para ser conducidos. Así es que, mis hermanos, bendito sea Dios que el Señor nos ha dado el privilegio junto con Carol de poder compartir la palabra de Dios. Y los vamos a dejar con ese fueguito para decir qué va a pasar el próximo domingo como la zarza ardiendo. Acérquense, porque vamos a tocar temas sumamente interesantes. Pero hoy vamos a orar. Un momentito. El Señor nos llama, el Señor quiere nuestra santidad. El Señor nos quiere ver en el servicio activo. Los llamados de Dios y los dones son irrevocables. El ministerio, la carta ambulante es usted, soy yo, pero es la gracia la que opera en nosotros. Amén. Y vamos a pedir esa gracia el día de hoy, porque hoy tenemos vida y hay muchas cosas pendientes que tenemos que hacer. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra ha salido a luz el día de hoy. Tu palabra ha sido dicha y tu palabra ha cuestionado nuestra mente y nuestro corazón. Y tu palabra nos ha traído luz para ver cosas que tal vez las teníamos olvidadas, pero las has traído a nuestro presente. Gracias por tu llamado. Gracias por traernos a la existencia. Gracias por sostenernos en tu mano poderosa. Gracias por venir a pagar por nuestros pecados y a redimirnos por creer en ti, Jesús, quien has completado la obra de salvación perfectamente. Gracias por tu llamado a la santidad y por tu llamado al servicio. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por la negligencia, la apatía, la indiferencia que hemos tenido a tu llamado. Queremos pedirte perdón porque ya siendo tuyo no hemos respondido adecuadamente al llamado que tú nos haces. En el nombre de Jesús, perdón por nuestras rebeliones, indiferencias, apatías. Perdón, Señor, porque hemos cerrado nuestros ojos y nuestros oídos a tu llamado. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Lávanos y danos nuevamente ese toque de tu gracia para que nuestras vidas no solo sean transformadas, sino que seamos servidores del reino de Dios, servidores de la causa perfecta, por el motivo correcto que eres tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu buena, santa y perfecta voluntad se haga en nuestras vidas. Si esta es la primera vez que tú estás con nosotros y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a hacer una oración y repitas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados. Y en el nombre de Jesús te invito a ti, Jesús, que vengas a mi vida, que te sientes en el trono de mi corazón, que vengas a reinar sobre mi vida, que marques mi vida como propiedad tuya y que me des la alegría y el gozo de la salvación, por amor a tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús, oh Señor, oh Dios, te lo pedimos. Y gracias. Bendito sea tu nombre.